¿Qué tal, Master? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Bienvenido a este nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar acerca de los patrones más comunes para identificar liquidez, para que tú como principiante sepas dónde no entrar, dónde vas a encontrar todo ese dinero que tiene que recoger el mercado para que pueda entrar al bloque correcto y a partir de ahí distribuir. ¿Listo? ¿Qué es la liquidez, Sergio? La liquidez siempre, prácticamente, la liquidez es el combustible del precio. Y la liquidez, digamos, en el caso de estructuras alcistas, yo la voy a encontrar siempre hacia los puntos mínimos en el mercado. Cada uno de estos puntos tiene liquidez. ¿Qué significa, Sergio? Significa que tiene dinero que necesita el mercado en algún momento recoger para llegar a una zona de interés y a partir de ahí distribuir. Es el combustible que necesita el mercado para que se pueda seguir moviendo. El mercado se mueve ¿por qué? Por liquidez, es decir, por billete. Entonces, aquí te voy a mostrar cuáles son los patrones más frecuentes donde tú vas a encontrar mucho billete acumulado en el mercado para que puedas evitar entrar en estas zonas. Aquí, por ejemplo, tenemos los patrones más comunes. En la acción del precio le conocemos a este patrón como un doble piso. Para el Smart Money, esto lo tomamos como equal lows, es decir, quiero que analices lo siguiente. Si nosotros, cuando por ejemplo tenemos una estructura y sabemos que la liquidez se encuentra en puntos mínimos y máximos del mercado, si yo por ejemplo tengo liquidez en esta zona, por ejemplo, liquidez en esta zona, liquidez acá, pero específicamente en esta zona, y sé que el mercado, que cuando tiene liquidez, el mercado lo que tiende a hacer es esto, a romper la zona, porque el mercado cuando atraviesa la zona es que ya confirma que acaba de recoger el dinero. Eso como tal se conoce como una toma de liquidez o como una inducción. Por ejemplo, acá lo podemos ver. Aquí previamente en el mercado había liquidez abierta antes de que este mínimo de acá fuera formado. Una vez este mínimo atraviesa esta zona de acá, ya la liquidez fue tomada, ya no hay liquidez en ese punto. Y a partir de cada punto estructural que va generando el mercado, me va dejando liquidez. Entonces, por ejemplo, aquí en los mínimos, yo me voy a dar cuenta si hay liquidez abierta o no, porque después de eso, hay o no hay mercado. Es muy simple identificarla. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este punto mínimo y el mercado va por acá, supongamos este ejemplo, voy a tener liquidez abierta en este mínimo y en este. ¿Listo? Es decir, el mercado va a tener que llegar y atravesar esas zonas para agarrar el dinero y a partir de ahí sí, nuevamente distribuir. ¿Listo? Pero entonces, como yo voy a encontrar liquidez hacia estas zonas, cuando el mercado haga esto, por ejemplo, atraviese este primer punto, esta liquidez de acá ya fue tomada. Por ende, ¿qué significa? Que aquí aún hay liquidez que necesita tomar. ¿Y para qué te estoy explicando esto? Para que tú entiendas lo siguiente. Si sabemos que nada más con un mínimo generado, como por ejemplo es este, tiene una alta probabilidad de que lo atraviese, por lo que hay liquidez, hay dinero que necesita recolectar. Entonces ahora imagínate cuando hay dos mínimos, que sería equal lows, pues la probabilidad va a ser mucho mayor de que el mercado llegue y la atraviese, ¿no? La atraviese, ya sea que induzca este punto, haga una inducción y distribuya, o ya sea que decida cambiar de estructura, ¿no? Eso depende del escenario, pero eso ya es algo más avanzado que no vamos a estar hablando el día de hoy. Y exactamente lo mismo pasa en esta situación, por ejemplo, en equal highs. Si yo sé que en el mercado yo, por ejemplo, tengo este patrón, que es un patrón hombro, cabeza, hombro. Por ejemplo, acá, el mismo ejemplo. Aquí ya tomo liquidez este punto. ¿Listo? Y si yo sé que en este máximo voy a tener liquidez abierta, es muy fácil saber si ya tomo la liquidez porque después de ese mínimo o de ese máximo debe haber mercado. Si ya llegó el mercado, ya tomo la liquidez. Si tú marcas un punto y no hay nada, no ha tomado la liquidez. Por ejemplo, este de acá no ha tomado liquidez. Y este de acá no ha tomado liquidez. Es muy fácil. Ahora, exactamente igual. Si yo sé que en este punto hay liquidez y que es posible que el mercado llegue a tomarlo en algún momento, ¿cómo será con dos puntos? Pues aún mayor la probabilidad de que lo atraviese. Y exactamente lo mismo pasa con las líneas de tendencia. Entonces, cuando tú estás operando líneas de tendencia, cada toque de la línea de tendencia se vuelve menos probable que el mercado termine reaccionando. ¿Por qué? Porque el mercado lo que viene haciendo es continuando con su estructura hasta que en algún momento el mercado, por acá, va a tener un bloque de órdenes, que de eso tengo una clase que si no la has visto te la voy a dejar por acá. Voy a dejar un bloque de órdenes junto a un imbalance yo listico. ¿Para qué? Para tomar ahí. Es decir, el mercado va a venir. Si tú te fijas con el ejemplo que yo te estoy dando de que el mercado tiene liquidez abierta, mira este punto. Aquí no hay mercado. Vamos a eliminar esto de acá para que lo entiendas con esta estructura alcista. Vamos a quitar esta línea. Mira este punto estructural. No hay mercado, no ha tomado liquidez. 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 ¿Qué quiere decir? Que el mercado va a venir,
se va a comer todos los stop loss de los que operan acción del precio y se va a comenzar a cargar, se va a comenzar a recargar de combustible, es decir, va a ir tomando todo este dinero. ¿Y qué es lo que lo va a tener al mercado? ¿Qué va a detener al mercado cuando ya termine de tomar el dinero? Un bloque de órdenes. Un bloque de órdenes que puede ser origen o decisional. ¿No? No cualquier bloque de órdenes, no todos son bloques de órdenes, que de hecho me gustaría saber si quieres aprender a confirmar y a escoger correctamente un order block por aquí en los comentarios, pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Hasta que llega a un punto estructural, como por ejemplo puede ser un bloque, y ahí sí logra distribuir. ¿Listo? Y cuando distribuye, ¿qué hace? ¿Hasta dónde va a distribuir? Depende de la estructura que tengamos, pero por ejemplo, si el mercado en esta caída, mira, si el mercado en esta caída, vamos a borrar primero, a ver, esto de acá, a ver, no lo puedo borrar, ya. Si el mercado en esta caída vino haciendo esto, y llego acá y yo sé que siempre la liquidez va a estar acumulada en los máximos y mínimos y acá viene y me deja esta liquidez abierta, pues yo voy a poder tomar entradas con una buena relación riesgo-beneficio, como por ejemplo puede ser aquí un bloque, un stop loss pequeño y un take profit grande, ¿no? Obviamente depende de todo el contexto del mercado. Pero esto en realidad es lo que genera que el mercado se mueva. Por ejemplo, acá tienes el ejemplo de la estructura alcista y esa es la razón principal por la que se rompen las líneas de tendencia. Y exactamente igual pasa con los soportes y resistencias. Por ejemplo, cuando tenemos zonas de consolidación hay una cantidad de liquidez acumulada, es decir, mucho billete acumulado que en algún momento, si tú te fijas siempre que hay estas zonas de consolidación, que es como que el mercado se encierra en un rectángulo, el mercado ¡pum! Llega y explota y eso es porque se llenó de dinero y ¡pum! Logró distribuir, ¿no? Entonces ahí tenemos algo que se conoce como AMD, acumulación, manipulación, distribución, ¿listo? Que eso podría ser también un tema de una siguiente clase. Entonces, teniendo en cuenta que ya sé cuáles son los patrones donde voy a encontrar la liquidez, yo voy a buscar no operar donde se encuentra acumulada esa liquidez. La voy a utilizar como una confirmación cuando yo tenga un análisis, ¿listo? Entonces, déjame borro todos estos dibujos en el mercado y ya te muestro cómo la podemos ubicar. Acá tenemos un ejemplo de equal highs. Mira que efectivamente lo que el mercado vino, engañó a los que operan con acción del precio, se los comió a todos. ¿Por qué? Porque el mercado viene y toma esa liquidez. Luego de que hace esa toma de liquidez el mercado, por lo general, quiero que lo marquemos desde este punto para que no te confundas, por lo general, ¿qué es lo que hace? Hace un movimiento que es inducción, listo, manipula por encima de estos últimos high, se devuelve y me deja ya una nueva zona en la cual voy a poder entrar. De hecho, pues acá yo tenía una entrada para el día de hoy que no la tomé por el tema de que estaba por fuera de mi horario operativo. Vamos a ver el día de mañana cómo está en ese entonces, a ver si me deja una confirmación a una menor temporalidad. Pero quiero que veas que siempre en el mercado vas a encontrar zonas donde veas que termina rompiendo el mercado las líneas de tendencia. Y esto es porque el mercado va agarrando el dinero. Saca la línea de tendencia, inducción, hace rompimientos estructurales y así se la pasa. Quiero hacerte el ejemplo, por ejemplo, acá en este caso, acá tenemos un bloque, ¿no? Acá tenemos un bloque que no ha sido mitigado y que está imbalanceado, ¿listo? Y acá que tengo liquidez abierta, mira, acá tengo toda esta liquidez abierta, siempre lo va a poder encontrar en las mechas. Acá tengo toda esta liquidez que no ha tomado el mercado, aquí tengo también aún más liquidez que no ha tomado el mercado. Entonces eso me permite a mí saber bajo qué circunstancias entrar o no al mercado. Por ejemplo, si tú te fijas con estos ejemplos, el mercado, ¿qué fue lo que hizo cuando encontró esta liquidez? Mira, te lo voy a dibujar. El mercado viene, te deja liquidez en este máximo, viene, acá deja aún más liquidez, no lo voy a dibujar todo. Y luego, ¿qué vino haciendo? Vino, el mercado, mira, se la tragó, ¿sí? Se comió esa liquidez. Entonces, el que opera acá, que son las de rechazo, que no sé qué, ahí se lo comió. Luego vino allá, este punto estructural de acá, también se lo comió. ¿Hasta dónde se fue a detener el mercado? Hasta un bloque de órdenes. ¿Listo? Hasta un bloque de órdenes. Y hasta dónde, por ejemplo, si yo hubiera tomado una entrada ahí, un ejemplo, que hay que tener en cuenta todo el contexto, pero yo quiero que tú veas el poder de lo que es la liquidez y identificarla correctamente. Si yo hubiera tomado una entrada acá, por ejemplo, donde agarré todo el bloque y dejé 2 pips de stop loss por encima, por ejemplo, le dejé aquí 13 pips, yo dejo mi orden hasta que se coma toda esta liquidez que tengo acá. Mira, hasta acá. Y aquí, ¿cómo puedo llegar a tener un beneficio? Mira, un beneficio de un 1 a 8. ¿Listo? Esto no es así de simple. Obviamente hay que tener muchos factores además en cuenta. Pero quiero que veas lo sencillo que es entender el mercado, cómo se mueve únicamente por saber identificar la liquidez. La liquidez previa, eso es un tip que te va a dar, siempre va a estar antes de una zona de interés. Es decir, una zona de interés, un order block, el cual tú estés evaluando,
Va a ser más efectivo si tiene obviamente el imbalance y si tiene liquidez previa. Mira, por acá tenía liquidez y estaba en un extremo. Es decir, que ahí aún hay mayor probabilidad de que el mercado termine reaccionando en bloque. Sergio, ¿cómo así? Pero no significa que aquí entonces también hay liquidez, ¿sí? De hecho, fíjate que luego el mercado vino y la tomó acá. Porque el mercado en algún momento va a tener que ir a tomar esa liquidez. Vamos a encontrar bloques en cada punto estructural donde vamos a poder entrar. Como por ejemplo, tú me dices, Sergio, pero entonces acá no se supone que aquí hay liquidez acumulada. Entonces ¿tú por qué le entras ahí? Yo le entro ahí por otra serie de factores. Por eso es que es importante tener en cuenta todo en el trading para poder asumir análisis. Por ejemplo, yo sabía que aquí había un order block decisional. A ver, aquí está un order block decisional. ¿Sí? Antes de que se formara, te lo voy a mostrar rápidamente. No pretendo que me entiendas, simplemente quiero que veas la lógica detrás del mercado. Aquí tenía un order block decisional que fue el que me generó, mira, este movimiento de acá fue el que tomó liquidez de este máximo. Mira, este máximo de acá, voy a borrar esto, lo rompió este movimiento de acá. Entonces yo acá quedo con un nuevo fractal donde voy a tener dos bloques. El bloque decisional, que es previo al rompimiento, y el bloque de origen. Ese no es un tema del día de hoy, pero quiero que entiendas porque ahí yo asumí una posición. Entonces yo puedo asumir una posición acá, una vez llegue el mercado en compra, que distribuya por encima de estos últimos highs. Entonces una posición así, que distribuya por encima de los últimos highs. Porque fue el que me generó el rompimiento estructural. Y fíjate que precisamente eso fue lo que hizo el mercado. Llegó al bloque y distribuyó por encima de los últimos highs. Entonces luego de eso el mercado que me deja a esa reacción, al romper nuevamente este punto estructural, ya me deja otro nuevo bloque. Y eso se conoce como un order flow. Es decir, la mitigación consecutiva de bloques, como para que me entiendas, porque yo sé que no lo vas a entender perfectamente si te lo explico con solo técnico. Pero aquí el mercado llega a este bloque decisional, rompe la estructura, tengo en cuenta este rompimiento estructural, que este vendría siendo un boss, ¿no? Y acá ya me deja nuevamente otra posición que yo puedo tomar hacia este bloque, ¿listo? Por esa razón, acá yo podría tomar operativas, que de hecho es lo que llegó en este momento, es a donde llegó en este momento el mercado, ¿no? El mercado llegó hasta ahí y pues ahí va. Yo no tomé esta entrada por el tema de que está por fuera de mi horario operativo. Pero simplemente quiero que entiendas que siempre donde veas líneas de tendencias, por ejemplo, alcistas, por debajo de esa zona de línea de tendencia alcista, por debajo de esa zona, vas a encontrar un bloque y un imbalance donde puedas entrar. Porque el mercado viene y se come a todos los que operan acción del precio. Para que tú que operas Smart Money, ahí pum, le metas el taponazo al mercado. Y luego en algún momento puede que esto, si no llega a respetar, lo haya interpretado el mercado como liquidez. Porque es que el mercado, si llega y me interpreta esto como liquidez, no importa. No importa porque me voy al stop loss. Y ya luego voy a tener aquí otra entrada para asumir dependiendo de cómo se venga comportando acá el mercado, donde voy a poder sacar otro beneficio diferente, ¿no? Entonces no quiero que tampoco te vayas al extremo con ese tema de la liquidez, simplemente que la aprendas a identificar. Entonces, tú tienes una zona de interés, por ejemplo, en un tramo bajista, este de acá, tienes un bloque y tú dices, bueno, ¿qué confirmaciones puedo tener para tomar ese bloque? Debes tener el imbalance y debes tener liquidez previa, es decir, liquidez que se formó debajo de ese bloque que te pueda validar que el mercado va a venir, va a ir recogiendo dinero, va a ir recogiendo dinero para que cuando llegue al bloque, ¡pum!, logre distribuir, que fue exactamente lo que pasó en esta situación. ¿Listo? Entonces acá, como yo ya sabía que me había mitigado este bloque, yo sabía que aquí había liquidez abierta, entonces ¿yo qué espero? Espero que el mercado la rompa y ya pues a partir de ahí hago otro tipo de análisis. Y así todo el tiempo lo va haciendo el mercado. Mira, acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Liquidez, el mercado se la come, mira, el mercado viene y termina rompiendo. ¿Por qué? Porque se vino a reaccionar a un bloque que había por acá. Y así todo el tiempo lo viene haciendo el mercado. Mira, aquí en este punto estructural, liquidez abierta, ¿qué terminó haciendo el mercado? Comiéndosela toda. ¿Listo? Terminó comiéndose toda esa liquidez. Y en algún momento cada uno de estos puntos estructurales, con el pasar de los meses, de los años y demás, o semanas, depende de la temporalidad que estés, en algún momento el mercado va a tener que venir a tomarlos, porque eso todo es dinero, órdenes pendientes, dinero que queda ahí acumulado para que el mercado lo tome. Fíjate acá, líneas de tendencia. Todos, adiós. Adiós líneas de tendencia porque el mercado viene y se come toda esa liquidez. ¿Por qué, Sergio, entonces el mercado vino a reaccionar aquí abajo? Esto era porque estaban en un bloque de demanda de 4 horas, que lo recuerdo muy bien, y acá sacó la inducción a este movimiento. Como te digo, el mercado llega, se toma la liquidez, induce su último punto y a partir de ahí sí logra distribuir. En este caso, pues de una estructura alcista, sacó liquidez de toda esta zona. Y mira qué fue lo que hizo el mercado. Se tragó aquí a todos los que operan acción del precio, compras en esta zona de acá, compras en esta zona de acá, y luego nosotros con un movimiento de inducción a una menor temporalidad podíamos haber tomado entradas hacia esta zona, ganándonos todo este recorrido. Porque si nosotros entendemos bien el concepto de la liquidez, siempre vamos a saber hacia dónde va el mercado. Mira, acá tienes otro ejemplo más.
Otro ejemplo más, líneas de tendencia. Muy bonitas tus líneas de tendencia y todo, pero en algún momento el mercado se las termina comiendo. Si yo alejo, ¿qué pasa? Mira, el mercado se terminó comiendo cada uno de estos puntos estructurales que habían quedado parcialmente abiertos, el mercado va y los termina tomando. ¿Por qué? Porque eso es lo que mueve al mercado. El billete, la liquidez, acumulada en máximos y mínimos. Confirmaciones para que tú puedas entrar con mayor precisión a un trade. Y aquí exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Se la pasa tomando líneas de tendencia y pierde todo el mundo y la gente dice, pero ¿por qué pierdo? Porque el trading es así. No, no es porque el trading sea así, es porque no conoces el concepto de la liquidez. Y por no conocerlo es que terminas perdiendo dinero si no eres capaz de soportar la psicología con una estrategia no tan profesional como lo es el Smart Money. Es un tema complejo de explicar, complejo de entender y más únicamente dándote el concepto sin tener complementado, sin tener todo el análisis complementario para que lo entiendas mejor. Pero pues espero que con esto hayas logrado entender un poco más el tema de la liquidez, porque siempre la vas a estar encontrando en el mercado y te vas a dar cuenta que el mercado tiende a hacer lo mismo. Equal highs, exactamente igual, viene y se los come el mercado. Soportes, resistencias, el mercado viene y termina tomándolo. Zonas de rechazo, lo que sea. Mira, el mercado termina rompiendo esas zonas porque es dinero que él necesita recolectar para poder seguir moviéndose. Mira, exactamente igual acá. Zonas de consolidación llenas de liquidez, llenas de liquidez. Entonces, espero que con esta explicación un poco extensa te haya quedado claro este tema. No es sencillo, es de lo que más se le dificulta a los traders identificar, pero quédate con lo que te expliqué al comienzo de la sesión. Si tú tienes un punto de interés por aquí en compra, ¿cómo lo validas? Por ejemplo, viene, te genera equal lows. ¿Listo? Liquidez que tiene que ir a tomar combustible para que el mercado llegue y logre distribuir. Otra opción, otra opción si tú tienes ese punto de interés, que el mercado venga y haya generado una línea de tendencia. Línea de tendencia. El mercado va por acá y tú ya ves que se está empezando a devolver. Tienes acá línea de tendencia, combustible que tiene que tomar el precio. Se come a todos los que operan acción del precio. Viene, entra al bloque, distribuye. Caso bajista. Vamos a hacer el caso bajista. Caso bajista. Tienes order block. Hacia esta zona. Tienes un order block hacia esta zona. El mercado viene, equal highs. Combustible. Para que te pueda validar ese bloque de acá. Y el mercado llegue acá. Y ahí sí logre distribuir por debajo. Por debajo de esos mínimos. Y acá, vamos a ver, otra forma, lo que hemos hablado ahorita, línea de tendencia. Entonces, línea de tendencia bajista, el mercado viene, va tomando toda la liquidez que te deja por acá, llega el bloque, tienen más liquidez por acá, que es lo que te dice al mercado que sí va a tener ese dinero ahí pendiente para que logre caer hasta abajo y a partir de ahí pues confirmar tu entrada. ¿Listo? Espero que te haya servido un montón. Ese es un tema muy extenso. Con estos patrones, espero que logres identificar correctamente la liquidez en el mercado para que puedas tomar mejores entradas, para que salgas más en profit y para que te profesionalices aún más como trader. Un abrazo, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y te dejo por aquí abajo para que comentes de qué te gustaría que fuera un próximo video en mi canal. Que estés muy bien, Master, y nos estamos viendo. Chao, chao.